Ya estamos. Ya. No sé si se ve ahí ya. Sí se ve, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, esta clase, la autoría de esta clase es la profesora Paula Oyarzún, que es la directora de escuela. Ella antes era la jefa de departamento de salud fetal y neonatal. Y quien expone, profesor Juan Pablo. ¿Ya? Importante, como les decía, que esta clase va a quedar, va a ser la base para todas las clases que veamos más adelante. El proceso de atención. Bueno, nosotros tenemos que entender qué es un proceso. Primero, partamos por ahí. ¿Qué viene siendo un proceso? ¿Serían como fases para llegar a un resultado final? Ya, o sea, serían como fases para llegar a un resultado final. ¿Ya? Ahí van a estar las etapas, ¿no es cierto? El proceso de atención. Y lo que nosotros requerimos es tener un resultado final en nuestra atención. Ya hay que recordar que siempre, 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 siempre tenemos que brindar una atención humanizada, ya en la atención de la salud neonatal. Siempre tenemos que enmarcarnos en esto, en la humanización. ¿A qué me refiero con la humanización de la atención neonatal? ¿Qué tipo de paciente tenemos nosotros? Un recién nacido pequeñito Tenemos un recién nacido pequeñito. ¿Cuáles son las características de este recién nacido? con, con alguna patología o cosas así. Puede tener patología, pero ¿cuál es la diferencia? Porque puede ser un niño sano. ¿Cuál es la diferencia con un paciente adulto? Yo Lo creo que pasa es que que no nos dice qué le pasa. No nos dice qué le pasa, no dice qué le duele, no dice por qué está llorando. Ya, en cambio, en un paciente adulto nos puede decir qué es lo que le pasa y de ahí hacer una hipótesis diagnóstica. En cambio, el recién nacido, solo por los signos podemos identificar los signos y los exámenes complementarios, podemos saber qué es lo que tiene este recién nacido. Antiguamente se creía que los recién nacidos no sufrían dolor, pero estaban bastante equivocados. Hoy en día se sabe que el recién nacido siente dolor, que si es mucho el dolor, es un recién nacido que puede hacer inclusive un paro cardiorrespiratorio. Es por eso que es sumamente importante que nosotros centremos nuestra atención en forma humanizada. Ahora se está hablando de los cuidados centrados en el desarrollo del recién nacido prematuro. Entonces, eh, después nosotros vamos a hablar solamente de prematuro, pero ¿de qué se trata de eso? Eso es humanización en la atención. Por ejemplo, recién nacido prematuro, los nidos que se le hacen, ¿no es cierto? La atención NIDCAP, eh, todo lo tecnológico y lo humano se trata de introducir a esta atención. Ya el tipo de ventilación que le estamos dando hoy actualmente, hoy día hablamos de un tipo de ventilación gentil, antiguamente era una ventilación invasiva nomás. Hoy día ya estamos, ¿no es cierto?, restringiendo el uso de oxígeno, estamos tratando de hacer al recién nacido más partícipe, no solo al recién nacido, sino que también a los familiares, ¿ya? De hecho, en unidades de cuidados básicos
el recién nacido es protagonista y los familiares participan en su atención. Eso es también humanización en la atención neonatal. Los objetivos que tenemos nosotros en esta clase, ya como resultado del aprendizaje, nosotros queremos identificar bien, reconocer bien ya las etapas del proceso de atención de matronería, la atención neonatal, que son distintas las etapas que pasaron ustedes en matronería, ¿ya? Donde ustedes en el proceso, ¿no es cierto?, tenían esas 5 etapas, donde la valoración era la anamnesis del paciente, la entrevista, donde la valoración también incluía la observación y el examen físico. Nosotros no. Es distinto este proceso de atención. Por eso es algo nuevo. ¿Ya? Ahí vamos a hablar de qué trata cada etapa. Y eso tenemos que aprender a identificarlo porque esta, insisto, es la base para hacer cualquier caso clínico y nuestro plan de atención en un futuro va a ser esta clase. Entonces vamos a desarrollar este proceso de atención en base a un caso clínico, vamos a armar y vamos a revisar cómo se desarrolla un caso X. ¿Cómo nos organizamos para atender un futuro recién nacido? ¿Cómo se organizarían ustedes o cómo se organizan ustedes para hacer cualquier atención? ¿Qué es lo que hacen primero? ¿Qué es lo que pueden hacer? Primero hay que como valorar al recién nacido o valorar lo que vamos a hacer. Valorar, ¿no es cierto?, el recién nacido, cuáles son sus antecedentes, saber de su familia, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más podemos hacer para organizarnos? Planificar los procedimientos que vamos a hacer. Vamos a planificar ya, vamos a planificar todos los procedimientos que vamos a hacer, qué es lo que va primero, qué es lo que va después, ¿ya? Y todo va a tener un orden secuencial en nuestra atención, ¿ya? Nos acercamos un poco a lo que realmente queremos hacer. Y acá está la respuesta. Tenemos 5 etapas, comenzando por la etapa de valoración. Estas 5 etapas no las deben olvidar jamás. Planificación, preparación, ejecución y evaluación. ¿Ya? El diagnóstico pediátrico va aparte de esto. Estas son nuestras 5 etapas del proceso de atención neonatal. ¿Ya? La valoración es la primera etapa que implica la confección de la ficha clínica e implica o no la confección, porque va a depender de dónde me sitúo. Si yo estoy como matrón de atención inmediata y me llega una señora, yo tengo que ir a hacer la ficha clínica. Para eso voy a necesitar ya la ficha perinatal, voy a necesitar el carnet, los exámenes de la paciente, voy a necesitar las ecografías de la paciente y todo eso me lo va a aportar el carnet. Pero aparte de eso, yo voy a necesitar entrevistar a la paciente y saber cuáles son los puntos que desconozco y no están insertos en el historial clínico. A través de la anamnesis y de la recolección de datos, yo voy a hacer esta etapa de valoración. ¿Ya? Eso es la valoración. Queda fuera el examen físico acá. La inspección
queda fuera también acá, ¿ya? Porque yo todavía no tengo al recién nacido. A diferencia de el paciente adulto, claro, yo lo estoy viendo, lo estoy examinando. Yo todavía acá, el recién nacido no nace en la etapa de valoración. Está inútero en este momento, ¿ya? Por ende, una vez que yo tenga hecha la ficha clínica, yo me voy a planificar. Cuando nosotros hablamos de planificación en neonatología, estamos hablando de la coordinación. ¿Con quién me coordino? Yo hago la ficha clínica y tengo que avisarle al personal. Tengo una señora con 7 centímetros y tengo ya hecha su ficha. Entonces, yo le voy a ir a avisar, ¿no es cierto?, al técnico, a mi técnico que está con 7 centímetros, le voy a avisar al neonatólogo que esté atento también, voy a coordinar con la matrona de partos y prepartos, ¿ya? Porque obviamente tengo que tener una buena comunicación. Yo me acerco y les pregunto a la matrona y le digo, ¿cómo están esos latidos? ¿Cómo está el líquido? Rompió membranas, a qué hora rompió. Entonces yo estoy estableciendo una comunicación y esa comunicación está dada por la ficha materna. ¿Ya? Eh, o esa comunicación, no solo por la ficha, sino que está dado por lo que te dice el profesional. Ya la técnico, si tengo que coordinar con laboratorio, voy a coordinar si tengo que tomar el examen al laboratorio. Si me falta un examen, voy a llamar al laboratorio. Y eso es coordinación, eso es planificación. Después de eso, yo voy a preparar el material para recibir a este recién nacido, el cual todavía no nace. Preparo el material. ¿Ya? ¿Qué voy a preparar? Todo el material, todo. Cuando yo llego al turno, yo igual reviso el material y estoy preparando, ¿no es cierto? Pero cuando voy a ingresar a un parto, tengo que tener todo listo para recibir a este recién nacido. Y cuando voy a ejecutar, cuando hago ejecución, es desde el momento en que yo me pongo el gorro, la mascarilla, la pechera, me lavo las manos y me voy a vestir estéril. Me visto estéril, tomo mis paños y me voy a recibir este recién nacido. Y ahí le hago todo, las preguntas de la reanimación, las profilaxis, la antropometría, todo va en esta etapa de ejecución, incluyendo los registros. Y la etapa de evaluación es cómo hice el proceso yo. ¿Me faltó algo por hacer? Y también evalúo cómo está el paciente. ¿Se alimentó bien este paciente? Espérenme, chica, vengo al tiro. ¿Qué? Tanto. Entonces, yo tengo todo esto y en conjunto forma el proceso de atención de matronería. ¿Ya? Las 5 etapas, las cuales las vamos a revisar. Y estas son las que ustedes tienen que llevar después a, al caso clínico. Cuando tengamos el examen final de internado, examen de título, como le llaman también, ustedes se van a basar en esto. O sea, ustedes desde segundo toman esto y todas las pruebas van a estar en base a esto. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, profe.
Ya, perfecto. Siguiendo, vamos a empezar con la etapa de la valoración. Cuando yo llego, ¿no es cierto?, a atender un paciente, yo primero me lavo las manos, ¿no es cierto? Recibo el turno, reviso las cosas, que esté todo ok, y me dirijo al preparto y veo una señora. Lo primero que voy a hacer es presentarme a la usuaria. ¿Saben presentarse? ¿Sí? Ya. A ver, la Valeria Cifuente, ¿cómo se presentaría frente a la señorita Carolina González? Ah, le diría, no sé, dependiendo de la hora que sea, buenas tardes, señorita Carolina González. Mi nombre es Valeria Cifuentes, estudiante de obstetricia de segundo año eh, de la Universidad de Valparaíso. Ya. ¿Qué más? ¿Eso nomás? Eh, Ay, no me acuerdo si había algo más. Ya. A ver, la Tabata que le ayude. Informarle que va a estar al cuidado del recién nacido y también sobre lo que se va a realizar en el momento. Ya que va a estar al cuidado del recién nacido, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacemos en forma completa, que está bien la sumatoria de las dos, ¿cómo diría? em, a ver, ¿a quién elegí? Em, a Valentina. Ya Valentina, ¿cómo se presentaría en forma completita frente al paciente? Eh, Buenos días, señora Carolina González. Soy Valentina Gutiérrez, estudiante de obstetricia de la Universidad de Valparaíso, segundo año. Yo voy a estar a cargo de su recién nacido cuando nazca, así que ahí la voy a estar viendo más rato, no sé, algo así. Sí, está bien, ¿no es cierto? Yo soy, ¿no es cierto?, el profesor Juan Pablo Rojas Beitía. Buenos días, señora Carolina. Usted está hablando con el profesor Juan Pablo Rojas Beitía, ya docente de la Universidad del Paraíso, del campus San Felipe. En este momento me encuentro con dos estudiantes, Antonella y Carla, y en conjunto vamos a atender este recién nacido. ¿Cómo se va a llamar su bebé? Ah, muy bien, Francisca, ya. Los tres vamos a atender a Francisca. Cualquier eventualidad, nosotros nos vamos a llevar a su guagüita. Si sale todo bien, Francisca se va a quedar con usted en apego. El apego dura 30 minutitos. Posteriormente, le hacemos toda la atención, la llevamos, la pesamos, la medimos. Y después de eso, ya la colocamos al pecho y usted va a estar en un tiempo de 2 horas acá en el puerperio inmediato, donde va a estar vigilada por nosotros. ¿Ya? Así que bienvenida, que tenga una buena estadía, cuente con nosotros vamos a estar aquí atentos y atentas, ya ante cualquier cosa que necesite. ¿Tiene alguna duda? Muy bien, nos vemos en un ratito más. ¿Ya? Alguna cosa así más o menos, chiquilla, va fluyendo, pero importante, ¿no es cierto?, decir nuestro nombre y qué es lo que hacemos. ¿Con quién están? Ustedes también están con el profesor, porque nunca van a estar solas tampoco, ¿ya? Entonces eso es importante que está dentro de la etapa de valoración, la presentación a la usuaria, el análisis de la historia clínica perinatal y carné maternal. Aquí analizamos todo, ¿ya? Dentro de la historia clínica, bueno, más adelante creo que viene, pero vamos a ver, ¿no es cierto?, antecedentes personales, antecedentes mórbidos familiares, la previsión, mórbidos personales, los antecedentes de embarazo, ¿ya? Y eso en conjunto se hace con el carné maternal, ¿ya? Es importante que tengamos el carnet a mano porque hay algunos datos que las fichas no lo aportan.
Lo otro es la anamnesis dirigida. Por ejemplo, en la ficha no necesariamente sale el nombre de la guagüita, ¿ya? O no queda claro en qué trabaja la señora o en qué trabaja el caballero, o de qué nacionalidad es, ¿ya? Entonces, a veces es bueno también establecer una anamnesis, que es una entrevista, ya para recabar todos los antecedentes que necesitemos. Y posterior a eso, vamos a confeccionar la ficha. La ficha la vamos confeccionando obviamente con la ficha perinatal al lado y con el carnet maternal, ¿ya? Y eso es la gran etapa de valoración. Esta es una ficha perinatal. ¿Conocen esta ficha o no? Sí, profe. Sí, ¿La profe. han visto bien? En APB ya la están viendo ya, ¿o no? Sí, tenemos que rellenarla. La tienen que rellenar, ¿ya? Y, por ejemplo, a ver, voy a ver si es que les puedo compartir una de mis fichas de APB. Por ejemplo, miren, a ver, revisando carnet, a ver, esta no tiene la ficha, parece. No. Miren, por ejemplo, una ficha normal es como esta. Ustedes la escriben, ya aquí lamentablemente nos sale todo lo que nosotros querimos. Les voy a compartir la pantalla. Pero, por ejemplo, esta ficha es una ficha normal. No sé si la logran ver. Sale la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, ¿no es cierto? El nombre, la edad, ¿ya? Y salen todos los antecedentes. Esto está escrito con puño y letra, ¿ya? Padre, ¿no es cierto? Cuando es primigesta se raya, se tarja acá, ¿ya? ¿Por qué consulta el sangrado genital? Importante para la neo, hepatitis B negativo, estrepto negativo y chaga negativo. Eso es súper importante para nosotros. Para la neo tenemos que tener eso, ¿ya? Cuando uno presenta a un paciente, lo presenta la señora Carolina Pérez. Ella es paciente de 21 años que ingresó el día de hoy a las 8:30 por sangrado genital. Ingresa con el diagnóstico primigesta, embarazo 38+2, un DPPNI. ¿Ya? Es así, de esa forma se presenta y después uno va hablando de ella. Actualmente ingresó, ¿no es cierto?, presentación cefálica con 140 de latido, tacto vaginal no se hace, un sangramiento, el líquido amniótico está con sangramiento, se le hizo una eco el día de hoy, con una estimación de peso de 2,80 kg. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones? Apartos. ¿Ya? Eso es una ficha y uno después va completando todo. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, la ficha que tenemos de neonatología, la que hicimos ahora para la universidad, es bien extensa. Bueno, el Hospital San Camilo también cambió su ficha. También la cambió. Y quedó algo parecido a esta. En todos los hospitales la ficha es distinta, chiquilla. ¿Ya? A diferencia de la perinatal, que es la misma. En todos los hospitales la misma perinatal, pero de recién nacido no. Entonces no sé si logran ver acá.
¿Se logra ver? Se ve cortado. Ahí sí. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí en la ficha se le coloca el nombre del recién nacido, pero se coloca hijo de, recién nacido de, el nombre es la señora Carolina, tanto. Carolina González. O cuando se hospitaliza en la neo, va con los apellidos. El nombre del recién nacido, el apellido paterno y materno. El RUT. Y acá está el nombre de la mamá. La edad, la nacionalidad, la previsión, todas estas cosas. Ustedes las van sacando de la ficha. Por ejemplo, la fórmula obstétrica, si consume sustancia, patología. Todo esto va a estar en los antecedentes. En el embarazo actual, miren, los exámenes, le pide hasta el PCR COVID. Todo. El Chagas, los VDRL. Son 4 VDRL y el cuarto es del parto. Todo se llena ahí. ¿Ya? Patología durante el embarazo, si tuvo, con qué fue tratada, también se escribe. La ecografía, la fecha de la primera ecografía. Recuerden que la primera ecografía es sumamente importante tenerla. ¿Ya? Porque en la ecografía precoz es la que certifica la edad gestacional. ¿Quién es hasta cuántas semanas es la ecografía precoz? 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas. Muy bien. Ya, y ahí se va anotando, ¿no es cierto? Si es que tuvo controles prenatales, la maduración de corticoide, si es que es prematuro, ¿no es cierto? Si le pusieron su primera dosis, su segunda dosis de prematuro, o sea, de corticoide. El trabajo de parto, si está claro, está con mecoño, ¿no es cierto? El médico matrona, ¿no es cierto? Está aquí, esto es del parto. Nosotros pertenecemos a la neo, pero hay que colocar acá la matrona que está en el parto, o el médico de la cesárea, se coloca acá. Cuando nace el recién nacido, todos los datitos, peso, sexo, ¿no es cierto? Ya, el Apgar se describe, se coloca, ¿no es cierto? 2, así, 2, y el color generalmente sale 1. Entonces el total da 9. Así se hace el Apgar. ¿Ya? El tiempo, la lactancia materna, si es precoz, sí, es antes durante durante las primeras horas, sí. El tiempo es precoz, ¿cuánto tiempo? 1 hora. Lo que se le colocó vitamina K y acaba nuestras iniciales. JP, el doctor y ustedes. Examen físico, puras N, normal, normal, normal. Si hay algo raro, ustedes lo pesquisan ahí. Reanimación neonatal, si requirió ventilación a presión positiva o oxígeno con Neopaf, ¿no es cierto? O CPAP, el AMBU, sin medicamento. Y esto en observaciones escribimos toda nuestra atención. Ya se recibe recién nacido de llanto vigoroso, ¿no es cierto? Se realiza ligadura de cordón umbilical, se deja pego 30 minutos piel a piel, se traslada a atención inmediata o se toma temperatura, se realiza profilaxis ocular, todo lo que se hace va acá. El diagnóstico neonatal, que aquí es el diagnóstico, ¿no es cierto? No va en semana, es recién nacido de término 40, ¿no es cierto? Adecuado para la edad gestacional. ¿Ya? Adecuado no va no es 40, no existe esto, lo que voy a hacer yo. Más 6. No, porque es lo que vio el pediatra, lo que vieron ustedes. 40 semanas se redondea nomás. Si tiene 40 más 1, 40, se redondea. Lo que prima acá, lo que manda, es la edad gestacional por ecografía precoz. Eso es lo que manda. Por eco precoz es lo que se deja, y si no hay eco precoz, el test de Acher es nuestra otra fuente. ¿Ya? La fecha, bueno, esto del PKU, BCG, esto lo hacen ya cuando la guagua sube.
Y bueno, el primer control, esto para el Hospital Van Buren, que lo hace así. La identificación, si está así. Ubicación de la identificación, dónde, en qué extremidad. Y Profe, se llena todo esto, ¿sí? una duda, ¿cuándo se pone la BCG? La BCG en algunos hospitales la colocan en el nacimiento y por lo menos acá en el San Camilo la colocan cuando hay 8 para vacunar. 8 recién nacidos. Si no hay 8, esperan a que nazcan 8. Generalmente al segundo día o primer día. ¿Ya? Eso, y acá registramos la lactancia, por ejemplo, 15, 15. RN bien, o en BEF, ¿no es cierto? Se coloca al pecho materno, acople positivo, succión vigorosa, mamas normales, calostro inicial a la expresión manual. ¿Ya? Entonces aquí, Profe, sí, ¿y por qué recién nacido bien? porque está bien, no está mal. O sea, ya, pero se coloca como el estado del recién nacido bien, recién nacido mal, ¿así? Recién nacido bien o en vej, o recién nacido polipneico, ¿no es cierto? Que no está respirando bien, o recién nacido hipoactivo, ¿no es cierto? Que no se alimenta, que está durmiendo, ¿ya? Dependiendo. Generalmente, la mayoría de los casos es bien o en buenas condiciones generales. Ay, en buenas condiciones generales. ¿Ya? Y aquí el enlace y AL y usted se coloca. ¿Ya? Eso es la ficha del recién nacido. Esto es igual. En esta parte tenemos que llenar siempre esto. Y esto, todos los otros antecedentes van. En todas las fichas están, que están en un orden distinto, pero están. ¿Ya? Eso es cuando nosotros hacemos la ficha y consultamos, ¿no es cierto?, a la señora si es que hay algún antecedente que falta. ¿Ya? Por eso, esa ficha ustedes no la conocían, ¿no es cierto? En la APB de recién nacido igual creo que era una sola parte. Ya. En la APB de recién nacido, ¿con quién hacen esa APB de recién nacido? Con la profe Leslie. Ah, ya. Una sola parte. Ya. Aquí, bueno, la ficha que se la acabo de presentar, ¿no es cierto? Cuando nosotros analizamos la historia clínica perinatal y el carné maternal, vamos a ver, por ejemplo, importante. Todo esto que vamos a hablar es lo que vimos en la ficha. Pero la edad del momento del parto, ¿por qué es importante? Si es más de 40 o menos de 16. ¿Hay alguna relación con eso? Lo hace como más riesgoso, es más complicado. Exacto, ¿ya? Por ejemplo, menos de 16, ¿a qué se asocia? Cuando son como más adolescentes, es como más común problemas con la presión. Exacto. Síndrome hipertensivo del embarazo, ¿no es cierto? Preeclampsia. Se asocia mucho a eso. ¿Ya? Y cuando son más de 40, También afecta a la madre, pero
principalmente también afecta al feto, al bebé, porque hay como más posibilidades de que, no sé, tenga síndrome de Down o cosas así. Exacto, muy bien. ¿Quién estaba hablando? ¿La Cata Villega? Sí, profe. La Cata Villega. Muy bien por sus intervenciones, Catalina. Le vamos a dar 0,1, ¿ah? Para que lo vaya, después me lo cobra al final de la clase. Gracias. ¿Ya? Cuando tenemos factores personales como pobreza, tabaquismo, consumo de drogas, ¿no es cierto? También es importante el trastorno de la alimentación, el uso de medicamentos, traumatismos, ya sean agudos o algunos crónicos. También es importante. ¿La pobreza a qué se atribuye? Por ejemplo, a mala alimentación, porque no están los recursos como para comprar verduras, fruta o cosas más sanas, Ya, ¿no es cierto? No a la alimentación, pero principalmente a qué patología que nos lleva, a la o a qué obesidad. síndrome. a- Más que nada, va muy de la mano con el síntoma o síndrome de parto prematuro, ¿ya? Por la misma precariedad, ¿no es cierto? Alguna gente no tiene un baño y hay infecciones urinarias y comienza a desencadenarse el síndrome de parto prematuro. Y lo otro que es la desnutrición, más que la obesidad. La desnutrición también se ve afectada en estos casos, ya de pobreza. ¿El tabaquismo a qué se puede referir? Malformaciones fetales. Malformaciones fetales podría, sí, pero está más relacionado a otra patología que es más común, ¿Con el crecimiento o no? el crecimiento. ¿Cómo se llama esa? Restricción de crecimiento fetal. Restricción de crecimiento fetal. Claro, ahí dijeron, escuché varias voces, pero se llama RCIU, restricción del crecimiento intrauterino. ¿Ya? Bueno, el uso de la droga, la malformación, el trastorno de la alimentación, ahí también tenemos la obesidad, ¿ya? Y de la mano la diabetes, ¿ya? Así que es importante recabar bien todos estos antecedentes. Los datos de la pareja. ¿Por qué es importante los datos de la pareja? Antecedentes mórbidos familiares. Ya Puede ser podrían también haber por el TCQ, o sea, por la incompatibilidad de RH. podría haber incompatibilidad, ¿no es cierto? Ya, si la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo, ya podría producirse una incompatibilidad RH. Eso es súper importante también. Ya, e ir observando en qué trabaja también esta persona, si tiene una fuente laboral, si no tiene fuente laboral, va a ir de mano con la pobreza también, porque a lo mejor no va a llevar la mejor calidad de alimentos, o si la pareja es presente o no es presente. Si no es presente, puede caer en depresión la gestante, ¿ya? Eso es importante también. Las enfermedades de la madre y riesgo asociado al feto y el recién nacido también es importante que las repasemos. Por ejemplo, la diabetes mellitus y la diabetes gestacional. ¿Qué niños podríamos encontrar? Macrosómico. Macrosómico, macrosomía, la enfermedad tiroidea de la madre también podría producir ya algún tipo de enfermedad recién nacido como hipotiroidismo, enfermedades renales también ya podrían estar asociadas a alguna enfermedad de hipertensión ya en la mamá, y esta hipertensión se podría traducir en un mal funcionamiento de la placenta y por ende podríamos tener un niño con restricción. La infección del tracto urinario
está muy relacionada a lo que es el síntoma de parto prematuro o el trabajo de parto prematuro, las enfermedades cardíacas, la hipertensión crónica o preeclampsia, también están asociadas, bueno, en la preeclampsia, el HELLP también es un síndrome muy complejo, ya que tiene alta tasa de mortalidad en las mujeres, que sí yo lo he visto, el síndrome de HELLP, y ustedes posiblemente también lo vean. La inmunización RH, lo que decíamos recién, también. Por eso es importante revisar qué grupo es la mamá, qué grupo es el papá y cuáles son las posibilidades que tenemos con ese paciente. Las infecciones de transmisión sexual, también el VIH, el herpes, la sífilis, también son patologías que pueden tener una repercusión, algún tipo de malformación en el paciente, sobre todo los recién nacidos que tienen sífilis. Los que hacen sífilis congénita son niños que tienen que ser tratados y tienen que ser hospitalizados para tratamiento, ¿ya? Por eso es importante tener todos los BRL de los pacientes, todos. Hay enfermedades hereditarias que también podrían estar implicadas en el, el mal curso de la adaptación cardiorrespiratoria del recién nacido. Antecedentes obstétricos y riesgo asociado al feto cuando tenemos duda de la edad gestacional, porque nosotros podemos decir, ya, este es un recién nacido que tiene 40 semanas, pero tiene una eco tardía de 32. Y a lo mejor no es de 40 semanas, a lo mejor es de 36 semanas, o a lo mejor es de 42. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre certificar si es que tiene ecografía precoz. Siempre la ecografía precoz es lo más importante acá dentro de la edad gestacional. ¿Cómo están los latidos? Valorarlo, ver cómo está el monitoreo fetal. ¿Ya han visto algunos monitoreos fetales o no? Sí, Sí, en Gine. Sí, En GINE, ya. Entonces ya saber cómo están esos monitoreos fetal, saber interpretarlos y decir si es que está bien, si está en bienestar fetal. Y en base a eso nosotros vamos a estar en alerta porque al final el que recibe ese recién nacido somos nosotros, ¿ya? El resultado de los estudios fetales, la eco, la miocentesis, el Doppler, todo, monitorización de estudio de madurez fetal, todo eso tenemos que indagarlo. Si no está en la ficha, se indaga, ¿ya? Resultados de exámenes de rutina, cómo le salió el hematocrito a la mamá, cómo le salió la hemoglobina, cómo está la orina completa. O sea, revisar el carnet maternal de pe a pa, como dicen. Antecedentes de hijo previo con prematuridad, porque se dice que cuando una señora tuvo un antecedente de parto prematuro, tiene mayor probabilidad de tener otro parto prematuro. Si hubo malformaciones, si tuvo ictericia, si tuvo síndrome de dificultad respiratoria, es importante también que lo registremos y lo sepamos, porque nos podríamos encontrar con lo mismo, se podría repetir la historia. ¿Por qué se hospitalizó? ¿Cuál es el motivo de su hospitalización? Ya también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ya? Si ustedes ven, se van fijando, son antecedentes que son importantes que tenemos que ir recabando y muy minuciosamente detectar todo. O sea, nuestra visualización acá tiene que ser completa en ángulo de 360. ¿Qué le pusieron de medicamento a la mamá? Por ejemplo, los tocolíticos, los antihipertensivos, inductores de corticoides. Ya un recién nacido que recibió corticoides, un recién nacido prematuro, es un recién nacido que tiene mucho menor incidencia de hacer una enfermedad de membrana hialina. Pero si tiene una incidencia alta de corticoides, o sea, si tiene no tiene corticoide, ya es un recién nacido que lo más probable tenga una enfermedad de membrana hialina. El uso de sulfato de magnesio. El uso de sulfato de magnesio
podría provocar una depresión respiratoria en el recién nacido, porque también hay que estar atento. Hay algunos los tocolíticos que pueden producir, ¿no es cierto?, taquicardia en el recién nacido. Ya también es importante tenerlo en cuenta. Si presentó alguna hemorragia, si es que está con fiebre la mamá, lo más probable, si es que está con fiebre, tenga un cuadro séptico, ese recién nacido también salga con un cuadro séptico. ¿Ya? Infecciones varias, ¿no es cierto? Como el torso, traumatismos, ¿ya? También es importante si la señora se cayó de una escalera, si rompió membranas, desde qué hora rompió las membranas, cómo fue el líquido, si es sanguinolento, si es claro. Todo eso es importante registrarlo. Afecciones fetales y riesgos asociados con el feto y el recién nacido. Por ejemplo, la gestación múltiple también es un antecedente importante. Generalmente los niños con gestación múltiple son, son embarazos que van a llegar ya a un parto prematuro, lo más probable, ya, así que hay que estar atentos, o sea, y no deja de ser un riesgo tener unos niños prematuros. Lo otro que se da también en la gestación múltiple es el síndrome de transfusión feto-fetal, donde un recién nacido crece de forma más rápida que el otro, quedando en desmedro y en algunos casos el más pequeño se muere. Eso es importante. Por ejemplo, también los pacientes con macrosomía posiblemente también puedan tener alguna diabetes gestacional. Distosia de la presentación. ¿A qué me refiero con la distosia? Presentación podálica o transversal. Exacto. A veces nos puede llegar una paciente completa en presentación podálica, ¿ya? O presentación de cara, algún tipo de distosia. em, Queda eso, ¿no es cierto?, en alerta. Tenemos que estar frente a una situación que nos podría llegar. Alteraciones en la frecuencia cardíaca. Ya recuerden que los latidos del recién nacido tienen que estar sobre 110. Bajo 100 ya es de alarma para nosotros. Disminución de la actividad fetal, que no se mueva, ¿no es cierto? Que bajen los latidos. En el caso del polidroamnios se puede asociar a alguna malformación. ¿Saben cuál? No, ¿No eran defectos del tubo neural? No, generalmente cuando hay polidroamnio puede haber una malformación de atresia esofágica. La atresia esofágica, recuerden que el líquido amniótico del recién nacido, el feto lo deglute. Entonces, cuando tiene una atresia esofágica, no, el líquido se va acumulando, no se va deglutiendo. Entonces, podría ser, no todos los niños con polidroamnio obviamente tienen atresia esofágica. Es un signo de sospecha. El oligohidroamnios también, un niño pequeño o una unidad fetoplacentaria no con muy buen funcionamiento, podría presentar deformaciones plásticas también. Por eso es importante tenerlo en cuenta todos estos antecedentes, todos estos son factores de riesgo. Problema del parto y riesgo asociado al feto. Un parto prematuro. Ustedes saben que la prematurez es la primera causa de morbimortalidad a los recién nacidos. Los niños de postérmino también no deja de ser. Ya son niños que tienen una placenta envejecida y podrían presentar algún sufrimiento fetal como mecoño principalmente. Después más adelante vamos a estudiar el SAM el próximo año. El SAM es una patología muy complicada en estos recién nacidos que generalmente se atribuye más a niños de postérmino. La hipotensión materna también
son la hipotensión materna, eh, hay una falta de irrigación placentaria y esto hace que no le llegue irrigación al feto, por ende podríamos encontrar latidos bajos y terminar en una cesárea de urgencia. El parto precipitado, podríamos incurrir en un accidente, ya a veces la mamá no logra contener el pujo y sale el parto, a veces teniéndolo en cama, inclusive a veces en el mismo suelo. Un parto prolongado también, un niño, un feto que se desgasta, que la reserva respiratoria disminuye. En estos casos se sugiere mejor interrumpirlo por vía alta. Cuando el líquido está teñido con mecoño, es complicado, porque el paciente produce retención aérea, retiene CO2, y es un paciente que puede quedar en estado de gravedad. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, profe. La cesárea también es un factor de riesgo. Ya los niños que son de 36, 37 semanas, que no tienen trabajo de parto, tienen más riesgo de hacer taquipneas transitorias. ¿Ya? La taquipnea transitoria es una patología que se debe a la poca reabsorción del líquido pulmonar. Recuerden que cuando pasa por el canal del parto, el feto se aprieta en el canal del parto y eso hace que elimine el líquido. ¿Ya? Elimina el líquido, elimina las secreciones y la reabsorción pulmonar en el pulmón es mejor, a diferencia del parto de cesárea que sale lleno de líquido, no hay una compresión, por ende no se reabsorbe el líquido pulmonar y estos niños quedan con taquipnea transitoria. ¿Ya? Que tienen que ser hospitalizados. La taquipnea, lo bueno que cede dentro de las primeras 48 horas, podría durar un par de días, ¿ya? Pero eso es lo que podría ocurrir. El prolapso de cordón. Esto es una urgencia obstétrica. ¿Ya lo han visto ya el prolapso de cordón? ¿Han hablado? No, profe. El prolapso de cordón es la salida del cordón umbilical antes del feto. Lo que pasa es que el cordón se aprieta y eso baja los latidos. Si no se operan 3 minutos a guagüita, a esa señora, la guagua se muere o va a quedar con daño neurológico severo. Ya es muy complicado el prolapso, también conocido como prosidencia de cordón umbilical. En los libros lo pueden encontrar como prosidencia. Cuando hablamos de procúbito, el procúbito es la salida, pero con la membrana íntegra. ¿Ya? La analgesia y la anestesia obstétrica también es complicada en el sentido de que la paciente puede, si bien le ayuda a calmar el dolor, pero en el caso de la epidural se pueden producir accidentes. Anestésico yo he visto, no tengo buenos recuerdos de eso. Y lo otro que la señora, como no siente dolor, pierde la sensibilidad, no sabe cuándo pujar. Por ende, el recién nacido se cansa y baja los latidos y termina en reanimación. No siempre es así. Obviamente no siempre es así. Lo ideal es colocar la anestesia lo más cercano al parto, o sea, desde los 7 centímetros. Pero hoy en día vemos desde los 4, ¿ya? Y eso es complicado. Alteraciones placentarias como desprendimiento, ya alguna malformación placentaria, también, o cualquier metrorragia que implique, ¿no es cierto?, que no le esté llegando oxígeno al paciente, es complejo. O sea, si ustedes ven todo lo que hemos hablado, son muchos problemas y posiblemente haya muchos más. ¿Ya? Bien, vamos a quedar hasta acá. Vamos a hacer un break. Vamos a volver a las 4, ya para que se tomen un café, vayan al baño y seguimos con la siguiente parte.
Ya, profe, Ya, gracias. profe. Entonces ya vimos la etapa de valoración, que ustedes se dan cuenta es bien extensa. No es llegar y hacer la ficha nomás, sino que hay que ver cada detalle de lo que no pueda estar también en la ficha. Y a veces eso lo sacamos a través de la entrevista que le hacemos a la madre, o a veces la madre no sabe, tenemos que hacérsela a algún familiar, ¿ya? Así que es sumamente importante que que tengamos todos sus antecedentes claros, chiquillas, porque de esta forma vamos a poder hacer una buena valoración. Y con una buena valoración vamos a poder hacer un buen plan de atención. Siguiente viene la etapa de planificación. Aquí es importante la coordinación con el servicio que nosotros nos vamos a entender. La coordinación, ya generalmente nosotros nos coordinamos con el TENS de la neonatología, nos coordinamos con la matrona de la UCI por si es que este niño o niña vaya a ingresar, ya, y nos coordinamos con el equipo de la gineco-obstetricia también, que es sumamente importante que que establezcamos una coordinación y una comunicación fluida, aviso oportuno de lo que vamos a hacer, aviso oportuno de que va a llegar un prematuro, aviso oportuno de cuántos pacientes hay en el preparto. El médico tiene que estar siempre informado, las matronas de la neo, de la UCI también. ¿Ya? Y eso es lo principal. Cuando nosotros nos situamos, porque este plan nos sirve para situarnos no solamente en atención inmediata, nos sirve para situarnos en las distintas partes de la atención en salud neonatal. Por ejemplo, estamos en el puerperio y nos podemos situar ahí como matronas de la puericultura y tenemos un niño con una hiperbili. Ese niño tenemos que hospitalizarlo en la unidad de básico. Entonces, la matrona de la puericultura se va a coordinar con la matrona de cuidados básicos, se va a coordinar con laboratorio. La misma matrona de la UCI, del intermedio, del básico, se coordina con CEDILE para la alimentación, se coordina con unidad de rayos, con laboratorio, con banco de sangre. Va a depender con qué nos queramos coordinar o en qué unidad nos encontremos. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. No sé si alguna duda está acá. No, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Después viene la etapa de preparación. Ya una vez que ya estamos coordinados, nosotros vamos a preparar todo nuestro material. Si estamos en atención inmediata, tenemos que preparar todo. ¿Qué significa preparar todo? Reunir todos los equipos, ¿ya? Reunir todo. Por ejemplo, necesito, ya, primero el ambiente térmico neutral. ¿Entre cuánto tiene que estar la temperatura de cada sala? ¿Cuánto debe estar la temperatura para mantener el ambiente térmico neutral? A 25 grados, creo que era. ¿Quién da más? 27. 28. 26 a 28 es el rango, ¿no es cierto? Tenemos que tener nuestra cuna radiante, ya tenemos que tener nuestro paquete de ropa. En ese paquete de ropa usted lo abre y va una compresa para secarse las manos, sigue un delantal, después de ese delantal siguen 2 sabanillas para recibir al recién nacido y secarlo, y viene también una compresa con un rollito, una compresa envuelta como un rollito, con 4 tórulas internas, que son 2 para los ojos, para la profilaxis ocular, una para el cordón umbilical,
y la otra para la profilaxis hemorrágica. Ya tenemos eso que es la ropa, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que es de la vía aérea también, como por ejemplo la aspiración, sondas de distintos tamaños. Si vamos a ocupar para un prematuro, una número 6. Si vamos a ocupar para un niño de término, una número 8 o 10. Para un mecoño, aquí en el San Camilo generalmente usan la 10, que es la más gruesa que tienen, pero también la bibliografía habla de una 12 French. La goma de aspiración, la red de aspiración. Tenemos que calibrar nuestra red de aspiración entre 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? También tenemos que tener nuestro equipo de ventilación, ya sea un AMBU o un resucitador en T, que es el NeoPAF. La, calibra la calibración del NeoPAF va de 20,5 centímetros de agua. Eso es lo que se calibra. El próximo año se los voy a enseñar. ¿Vieron algún video del profe Andrés de cómo se calibraba el NeoPAF? No. No. Vamos a ver si es que hay algo respecto a eso en la etapa de preparación. A ver, déjeme ver, buscarlo. Habían unos videitos acá. Ojalá los tengamos, a ver. Salud fetal Profe, ¿era con 2 a 5 centímetros de agua? con 20. Ah, con 20 a... 20,5 centímetros de agua. Ya, profe, gracias. Eso es lo que necesitamos calibrar. Pero no sé si incubadora, saturometría, RNI parte 1, respiración, laringo, inducción de servicio, cuna radiante, cordón umbilical. El saturómetro, ese lo vieron del saturómetro, ¿no? El bebé nació, lo traemos, pero tenemos que aspirar boca. No sé si lo vieron el de... Parece que de Neopaf no hizo el profe, no sé, o no lo tengo. Red de aspiración. El de red de aspiración creo que se lo mostré, ¿o no? Vamos a ver. ¿Lo ven acá? Este es el sistema de Sí, profe, se aspiración ve. central de la red centralizada del Hospital San Camilo. Como ustedes pueden ver, acá tienen un manómetro que se puede regular en milímetros de mercurio. Y una vez que lo encendemos, tiene dos posiciones, una full y una regular. La que nosotros habitualmente usamos es la posición regular. Y ahí comienza a funcionar centralizado. Este manómetro, su presión está unida a un frasco de aspiración, en donde caen las secreciones que nosotros aspiramos, y la goma que va conectada al frasco de aspiración va conectada también en una sonda de aspiración. La sonda de aspiración, para poder utilizarla y que aspire las secreciones, nosotros tenemos que ocluir el orificio de la sonda. Y ahí podemos aspirar secreciones.
Existen diferentes tipos de sonda o diferentes números de sonda. Tenemos la sonda desde las sondas 6, 8, 10 o 12. Mientras mayor es el número, mayor es el grosor de la sonda. Y mientras más gruesa o grande sea la sonda, es para pacientes más grandes también. No sé si le había mostrado ese videíto. Creo que no, no lo Creo hemos que visto. no. Ya. Entonces nosotros cuando preparamos siempre no nos podemos ir a una atención si es que no tenemos la aspiración y si es que no tenemos el Neopaf o el Ambu. ¿Ya? Voy a ver si es que encuentro el otro videíto. Eso es saturación, red de aspiración, laringoscopio, cuna radiante. El de cuna radiante lo vieron, ¿o no? Sí, creo que ese sí. Ya, ese lo vieron. Y laringoscopio. Cuando nosotros preparamos también lo de la vía aérea, preparamos los tubos y el laringoscopio. Ya, voy a compartirle este videito. Aquí tenemos diferentes tipos de laringoscopios. El laringoscopio es un elemento metálico que sirve para realizar una laringoscopía. Cuenta con un mango, funciona como una linterna y en el mango van las pilas y la hoja es donde va la ampolleta, que es la que está aquí, que señala mi dedo, y que es la que se enciende al accionar el mecanismo, ¿ya? Las hojas del laringoscopio tienen número y mientras más pequeño sea el número, por ejemplo esta que es una doble cero, es la más pequeña que nosotros podemos utilizar en recién nacido. Luego vendría la 0 y luego vendría la 1, que es la hoja recta más larga. Si se puede ver ahí. El mecanismo funciona como una linterna para iluminar la laringe posterior del recién nacido. Si ustedes se fijan al accionar el mecanismo, ilumina y se puede hacer la laringoscopía. El laringoscopio está diseñado para ser utilizado con la mano izquierda para poder ver a través de la abertura que tiene la hoja del laringoscopio. Si ustedes lo tomaran con la otra mano, taparían la abertura. Si lo tomara con la mano derecha. Bien. ¿Ven? O sea, todas esas cositas hay que preparar en la sala de atención inmediata. O sea, ya tenemos la aspiración, que es súper importante, revisar las pilas del laringoscopio cuando uno llega en la mañana, ver el Neopaf, que lamentablemente no tengo la- el video del Neopaf, pero sí lo vamos, lo voy a revisar y bueno, y lo vamos a ver el próximo año. Ustedes van a ver el Neopaf, lo van a calibrar, lo van a tocar, van a hacer todo lo que corresponde con el Neopaf, que es el resucitador en T. Ya, bueno, ver también no solamente la parte de la vía aérea, sino que también ya corroborar que esté funcionando el calor radiante, ya ver el tipo, las drogas que necesitamos. Necesitamos solamente adrenalina y suero fisiológico, es lo que usamos en la caja de medicamentos. Adosado a eso tiene que ir una jeringa, ya que el próximo año también le vamos a enseñar a preparar la adrenalina. Una jeringa de 10 ml que hace de dosis madre, una jeringa de 3, bueno, de todos los tamaños, de 5, de 1,
con llave de 3 pasos, catéter umbilical, ya por si acaso algunas vías venosas, fránulas, ya bueno, las telas, los tubos, los distintos sondas de aspiración, ya todo eso tenemos que preparar. Lo que vamos a utilizar para la atención inmediata, el colirio, cloranfenicol, la vitamina K, la jeringa para la vitamina K, ¿ya? O sea, todos los equipos necesarios para poder brindarle una atención ya al más alto estándar de calidad. No puede quedar también afuera el saturómetro, que sí es importante tenerlo por si es que el niño presenta algún distrés respiratorio, ¿ya? Nosotros reunimos todo el material antes de irnos, no nos podemos ir a recibir ese paciente si es que no tenemos todo preparado. Eso no se les puede olvidar jamás, ¿ya? No sé si hay alguna duda o algo que haya faltado que yo no lo haya mencionado. No tengo dudas. Perfecto. Cuando realizamos la ejecución, aquí ya estamos haciendo. La ejecución, usted va a recibir al recién nacido y comienza cuando yo me coloco el gorro, la mascarilla, la pechera, ya hablo con los familiares, con los papás que vamos a atender, ¿no es cierto? Vamos a entrar a la cesárea, me lavo de forma quirúrgica y me visto de forma estéril, ¿ya? Una vez que me visto de forma estéril, comienzo a ordenar mis cosas. Por ejemplo, la sonda. La sonda no la puedo dejar instalada antes porque no estaba estéril y tiene que estar estéril. Entonces, ahí el TENS llega y juega un rol fundamental donde a mí me presenta, me abre la sonda, yo la saco sin contaminar, él me pasa la goma de silicona y yo le paso una extremidad para que la conecte a la red de aspiración, como les mostró el profesor Andrés. Y la otra punta va a la sonda. ¿Ya? Bueno, una vez de eso, ¿no es cierto? Puedo cargar, como no cargar la vitamina K, algunos sugieren administrarla en el momento. Recuerden que la vitamina K se tiene que proteger de la luz. Si es cesárea, otros la cargan inmediatamente. Va a depender de cada persona, pero no puede estar mucho rato. Ordeno mi material, calibro, veo que esté bien, ¿no es cierto? La aspiración. Y el Neopaf lo revisé anteriormente, ya no lo voy a tocar para no contaminarme, pero quedó con 20,5 centímetros. En la etapa de preparación lo dejamos listo, porque el Neopaf es limpio, no está estéril. Ya el laringo también se considera limpio, no estéril, ¿ya? Los tubos endotraqueales sí están limpios. Hay tubos de número 3, 3,5, son los que más usamos, el más pequeño 2,5. Esos tubos no se abren, quedan cerraditos, están envueltos en un envoltorio estéril y esos solamente se abren si es que son necesarios, pero sí los podemos tener a mano. Ya una vez que ya estoy ahí, ¿no es cierto?, vestido, empiezo a calentar los paños y me dirijo a el pabellón o la sala de partos, entro al pabellón, saludo, me coloco a un costado del cirujano, ya al frente va a estar el ayudante o la arsenalera y usted se coloca al lado ya derecho del cirujano. Una vez que sale el recién nacido o va saliendo, usted abre las sabanillas y posteriormente ya se hace las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las preguntas de rigor que tienen que hacerse cuando nace un recién nacido? ¿Cuánto pesó? ¿Esas o no? ¿O a qué se No refiere? sabemos cuánto pesó porque está saliendo de la guatita. Viene saliendo la guaguita y se lo pasan. Mojadito, se lo pasan inmediatamente. El cordón umbilical todavía no está
cortado. Y usted se hace 3 preguntas principales. Respira si tiene pulso y su temperatura. Ya, hay preguntas que las van a ver en el manual de reanimación. Ya, el próximo año vamos a ver reanimación, pero es importante que ya lo vamos manejando desde ya. Cuando uno nace, cuando nace el recién nacido, yo tengo 1 minuto para que el niño llore o respire por sí solo. Y si no respira, yo le voy a asistir en su respiración. Recuerden que estos pacientes no saben respirar y tienen que aprender. Entonces hay algunos que sí se pueden adaptar como otros no. Del 100%, el 90% lo hace por sí solito. No tiene necesidad de que nosotros le brindemos algo. Y el 10% requiere un tipo de ayuda, ¿ya? Requiere algún tipo de ayuda para poder iniciar. Y el 1% requiere ya una ayuda más compleja, inclusive drogas, ya que es lo que se habla de reanimación neonatal. La reanimación neonatal se habla desde los pasos iniciales, o sea, considera ese 10%, aunque sea muy básico. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, recibimos al recién nacido y nos preguntamos si respira o llora. Si el niño es de término, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Si respira o llora, si el niño es de término, y si, ay, se me fue el otro. ¿El tono muscular o no? Exacto, el tono muscular. El tono muscular son las 3 cosas, si respira o llora, el tono, ¿ya? Y si el niño de término. Si el niño respira, pero tiene mal tono, yo me lo llevo al tiro. ¿Por qué? El tono es sumamente importante porque es un parámetro que indica que le está llegando poco oxígeno al niño. Recuerden que para moverse necesita oxígeno, para que haya una contracción ya muscular. Entonces necesita ya de oxígeno y es un buen indicador para decir, oye, el paciente no está llegando buen oxígeno. ¿Ya? Por eso esas preguntas siempre tienen que ser clave. Uno las recibe, este niño, respira o llora, no respira o llora, no tiene buen tono, ¿ya? Y no es de término, cualquiera de esas que está alterada, yo me lo llevo inmediatamente. Tengo 1 minuto para hacerlo llorar, lo ligo, ¿no es cierto? Se liga y se traslada 15 segundos aproximadamente, se demora en ir del pabellón a la sala de atención inmediata. En otros lados está más cerca, en otros lados más lejos, ¿ya? Por eso es importante que mantengamos siempre ese algoritmo, ¿no es cierto? Lo primero, son las primeras preguntas. Si es todo sí, se seca ahí mismo y se le muestra a la mamá. Y posteriormente se lleva, no sé si es que si es que es parto, se hace un apego, aquí en San Camilo 30 minutos, hoy día se habla de 50 minutos los nuevos estudios, dicen que tienen mejor alimentación los niños, hay mejor apego y 8 veces una lactancia más exitosa cuando hacemos 50 minutos de apego. ¿Ya? Aquí en el San Camilo como protocolo están establecidos 30 minutos. Ya, si es en cesárea, no todos hacen apego en cesárea. Hay una doctora que sí le gusta hacer apego y lo autoriza, se hace, pero el resto no le gusta. Nos llevamos al niño o niña. Ya hacemos toda la atención, de céfalo a caudal, después vamos a ver atención inmediata. Hacemos todo. Cuando terminamos, lo evalúa el médico, registramos y eh, eso es toda la etapa de ejecución. Nosotros terminamos la ejecución cuando trasladamos al paciente, ya sea a la puericultura o ya sea a la neonatología si se hospitaliza. ¿Ya? Desde el momento que yo tomo el teléfono y llamo, buenas tardes, estará la señorita matrona de puerperio, mire, le voy a entregar un recién nacido de término, 40 semanas, adecuado, fue una cesárea de las 15:15,
con Apgar 9.9, todo bien, se alimentó bien al pecho, está termorregulando bien, ¿ya? Y va subiendo. Todo eso yo lo registro, hasta ahí termina nuestra etapa de ejecución. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero entonces en esa etapa estaríamos nosotros, la matrona, matrón, con un TENS solamente, o también hay un pediatra en algunas ocasiones. ¿Está un TENS? Sí, en la etapa de ejecución está el TENS, el pediatra y usted. El tema Ah, es que el pediatra va a estar en momento. La etapa de ejecución es larga. Usted coordina toda esa etapa de ejecución. Usted está en toda la etapa. El TENS está en algunos momentos de esa etapa y el neonatólogo también en algunos momentos. Por ejemplo, cuando usted está en apego, el TENS le lleva el brazalete a usted. Se lo hace, pero usted tiene que revisar el brazalete con la mamá. Mamita, revise el brazalete. ¿Está bien? Sí, está bien. No, no está bien. Se tiene que corregir el brazalete. Y eso lo hace el TENS. Pero usted es el responsable. Cuando usted evalúa al recién nacido, ya lo atendió, el neonatólogo va y le da la edad gestacional, certifica la edad gestacional. ¿Qué la edad gestacional se certifica con la ecografía precoz? Si la ecografía tardía dice que el recién nacido tiene 41 semanas, ya es, y el pediatra por los ojos, por lo que usted ve, o al hacer su examen físico por Acher, ya le da 39, lo que prima es 39 siempre cuando sea tardía. Pero si usted lo vio que es de 40 y la ecografía precoz dice que es de 38, manda la ecografía precoz. ¿Ya? Eso es, y acuérdense que la ecografía precoz es hasta las 12 semanas. ¿Ya? Y una vez que está todo registrado, termina su atención. Y posteriormente viene la evaluación y seguimiento. ¿Cómo evaluó todo el proceso usted? Antes, durante y después. ¿Cómo lo hizo el equipo de salud? A lo mejor la TENS no estuvo en todo el proceso. Usted requería el termómetro en el apego y no le llevó el termómetro porque estaba ayudando en el básico. A lo mejor usted en una reanimación no le tomó gases arteriales y tenía que tomarle gases arteriales. Entonces hace como una autoevaluación y una evaluación a todo el equipo. A lo mejor el pediatra no estuvo en el momento que tenía que estar. A lo mejor ese recién nacido quedó hospitalizado y la mamá no tiene información. Entonces usted le va a entregar información a la mamá del estado básico, ¿no? Porque uno no le puede decir tampoco lo complejo. Ya hay un equipo médico que está autorizado para hacer eso, ya que es el residente quien le va a dar el estado complejo, porque si usted le dice algo y la mamá lo malinterpreta como que la guagüita está grave, no es llegar y decirle y darle la información al paciente, ¿ya? Pero sí estar, disminuir esa tensión y por lo menos decirle a la mamá cómo está el recién nacido y que la mayor información se lo va a dar el equipo de la neonatología, ¿ya? Em, Tomar decisiones para mejorar ya en forma continua, eso está también dentro del proceso de evaluación y seguimiento. Y una vez que terminemos todo, se cumplen las 5 etapas del proceso, ¿ya? O sea, desde que hizo la ficha hasta que ese paciente se fue. ¿Sí? No sé si tienen duda. No, profe, todo claro. Todo claro. Ya. Bueno, ser cargados, acunados, acariciados, tocados, masajeados, cada una de estas cosas es alimento para los niños pequeños, tan indispensable, sino más que vitaminas, salen minerales y proteínas. Si se lo priva de todo eso y del olor, del calor y de la voz que también conoce el niño, aunque esté harto de leche, se dejará morir de hambre. Bueno, este mensaje lo dejó la profesora Paula, ¿no es cierto? Que ella fue la que armó esta diapositiva. Pero más que nada para que nosotros nos centremos en lo que es la atención humanizada. ¿Ya?
tratar al niño por su nombre o niña por su nombre, ya incluir a la familia, incluir al padre, ya estar durante todo el proceso y darle seguridad al usuario, ya darle seguridad a la mamá respecto a la lactancia. Hay mamitas que tienen 16, 17 años y no saben colocar la guagüita al pecho. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar y darle esta seguridad. Bien, no sé si tienen alguna duda. Vamos a hacer un ejercicio de caso clínico y van a aplicar este proceso de atención. ¿Ya? Lo pueden trabajar en grupos. Yo lo voy a dividir en grupos al azar. Y lo trabajan. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe, ¿esta parte la sigo grabando o no se va a grabar como nos vamos a separar en grupo? No, no es necesario que lo sigan grabando. A lo mejor si es que después lo discutimos, lo podemos grabar. Ah, ya. ¿Ya? Para que no se le llene tanto el computador de memoria. Ya, la contestan la pregunta y ahí vemos cómo les fue. A ver. Estamos aquí. Vea si le apareció la pregunta. No sé si me resultó. Aún no me aparece, profe. No hay nada, profe. No, no hay No hay nada. nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. A ver. Quedó mal guardado entonces esta cosa. Ya, miren, aquí. Vean si le aparece la pregunta. Sí, ahí se apareció. Veamos. Si hay, todavía no tengo resultado. Si el 100% contesta bien,
vamos a dar 0,2 décima todo el curso. ¿Oka? Ya, gracias, profe. Si es que el 100% contesta bien, uno que se equivoque, será para la siga participando. ¿Ya? Falta que conteste gente. Falta. Profe, pero el 90%. ¿Para qué es el 100? No, el 90. 100. El 100 o nada. No, pues profe, 90. 95. 95. No, el 100 o nada. 98, ya. 98. 99. 98.5. 98.5 ya. Ya. Parece que ahora estamos ya listos. Miren, contestaron, el 97% contestó bien. No alcanzó el 98, chiquillas. Ya, profe, pero no podía alcanzar el 98. Ve. Que se equivocó No sé si una le sale sola el nomás. resultado. ¿Le sale el Ah, resultado? profe. ¿Le sale, Haga no? otra pregunta. Pero, A mí me profe, sale porque una soy la sola. coanfitriona. Se equivocó una nomás. Una no es ninguna. Sí, profe. Ah, se equivocó. Por ese uno un No, pecado. Pero no importa, para que Lo se mejor se esfuercen. le cayó Si yo el les internet, doy profe. ahora, no se van a esforzar. Entonces la próxima sí se van a esforzar más. No. ¿Ya? Tenemos que Pucha. alcanzar la perfección. La perfección. Profe. Ya. ¿Quién va a mostrar entonces el caso clínico? ¿Quién lo va a compartir? Nosotras, profe. Hoy se ve el puntero grande. Creo que no, profe. Ya. No, yo no veo nada. Compartan nomás. Profe, faltaba mi voto igual. Ahí yo creo que hubiéramos hecho 98. Pucha. Ah, Estamos- ¿verdad? Entonces no vale, profe. Sí lo alcanzamos. Pero es que se cerró antes, po. No, pues pero es que No, el pues, acto profe, yo no está podía como votar. anfitriona. ¿Y por qué no votó? No podía, No pues si deja soy la como coanfitriona. Ah, Ahí está el otro ¡Ya porcentaje. ganamos! profe. ¡Ya Claro, ganamos! ahí conmigo No, porque hacen le da 98. le da 98,3. Ah, profe. Está todo fríamente calculado, ¿eh? Ya. A ver, dice, valoración. Tenemos la cédula, acá está, ¿no es cierto? Ya. Valoración, Pamela, ocupación, hijo, Sebastián, domicilio, Santa María. A ver, veamos lo que dice el párrafo. Entonces dice doña de casa, conmigo con Francisco, que es un guardia, tiene un domicilio. Ya, Santa María, muy bien, ¿no es cierto? FONASA A, curso gestación fisiológica. Bien, está bien en eso de los antecedentes personales. ¿Ya? Ahora, lo que no está se indaga. ¿Qué datos importantes faltan ahí en los datos personales? Por ejemplo, está el nombre, está la edad, el sexo se puede asumir que sí, ahora se considera género también, ¿ya? Pero podría estar ausente, por ejemplo, la religión. La religión es importante tenerla en cuenta porque si, no sé, tiene una poliglobulia y hay que hacerle transfusión, o una hiperbili y hay que hacerle transfusión de sangre, y es testigo de Jehová, podríamos tener alguna dificultad ahí, ¿no es cierto? Por eso es importante poner la religión, el teléfono, también es importante, el teléfono. ¿Qué otra cosa? El teléfono, en qué trabaja, Si es la chileno, ocupación, ya ¿no? dueña de casa, ahí está, en qué trabaja el caballero también, y todos los antecedentes personales que se le ocurran, dejarlo lo más completito posible. Después de eso tenemos gestación fisiológica 39 semanas, ya ahí está, ocupación guardia, está bien,
Eso estaría dentro de la etapa de valoración, pero solamente estamos recabando antecedentes personales. En los antecedentes mórbidos personales, que vendría después de la ocupación de guardia de seguridad, ¿no es cierto? Los antecedentes mórbidos personales. Si tiene alguna enfermedad, ¿ella aparece con alguna enfermedad? Si no aparece con alguna enfermedad, ¿no es cierto? Usted puede indagar, ¿no es cierto? Puede indagar como enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, si tuvo COVID, PCR, o tuberculosis, cualquier cosa, se indaga. Después de eso, de los antecedentes mórbidos personales, vienen los antecedentes mórbidos familiares. ¿Ya? Mórbidos familiares, lo mismo, se repite, indagar las enfermedades, generalmente del papá y de la mamá, de lo más cercano. ¿Ya? También indagar, lo mismo que arriba. Después de los antecedentes mórbidos familiares, podríamos dejar los antecedentes médicos quirúrgicos. En este caso, aquí podríamos encontrar alguna cirugía que tuvo, ya una cirugía previa, indagar si es que hubo alguna cirugía previa o alguna hospitalización por alguna enfermedad, ya también se indaga, si es que no lo aporta el caso clínico, ya. Después de eso, los antecedentes médicos quirúrgicos, tenemos los antecedentes gineco-obstétricos, ¿no es cierto? Y acá va la FUR, la menarquia, actividad sexual, el inicio de la actividad sexual, cuántas parejas sexuales ha tenido, número de parejas. Ya está también acá el tipo de método anticonceptivo que usó, también es importante. Todo eso es como lo ginecológico. La FUR, ¿no es cierto? Ya, método anticonceptivo, número de parejas sexuales, el último PAP, antecedentes de infección y transmisión sexual. Recuérdense que ahora se llaman infecciones, más que enfermedades. Infecciones. ITS, ¿no es cierto?, de transmisión sexual. Ya, lo antecedente, si es que tuvo la fórmula obstétrica, la gesta, las para, la aborto. Fórmula obstétrica, gesta para aborto vivo. Entonces, en este caso, es ¿cuántas gestas? Tuvo una gestación, ¿o no? Dos. Tuvo Tiene un hijo de 6 años. uno de 6. Ya, entonces, ¿por qué para 0? Ah, 1. Para mí. Ya, esto es antecedentes, por este es gesta 1 para 1. No es diagnóstico. Cuando es diagnóstico se considera el actual. Entonces, gesta 1 para 1. En vez de gesta 2, gesta 1. Gesta 1 para 1. Si yo lo colocara como diagnóstico, es gesta 2 para 1. ¿Ya? Como diagnóstico. Pero en este caso es gesta 1 para 1. Aborto 0. Ya tenemos la gesta, entonces tenemos ahora los antecedentes de embarazo actual como otro punto. Antecedentes de embarazo actual. Y en los antecedentes del embarazo actual, aquí todo, ¿no es cierto? Nuevamente repetimos la FUR, la fecha probable de parto, ya, los números de controles,
número de controles en aro, alto riesgo, número de controles en APS y en aro, los dos. ¿Ya? Exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? ¿Qué exámenes? Todos los exámenes que le toman, po. El hematocrito, hemoglobina, glicemia, la PTGO, los que nos interesan mucho a nosotros, el hepatitis B, el estreptococo, esos son, pero tienen que ir, el VIH, el VDRL, esos son los que sí o sí van escritos en nuestra ficha. Y si no están, hay que pedirlo. ¿Ya? Puede a lo mejor faltar un hematocrito, pero no nos puede faltar una hepatitis, un estrepto, eso no. Orina completa, ¿no es cierto? Urocultivo. ¿No es cierto? Y los exámenes que se toman, el grupo IRH, que también tiene que estar el grupo IRH. ¿Ya? Aquí, bueno, les da el grupo IRH, po. Parece que sí se los da. Sí lo dan. Ya. Grupo o 4 positivo. Entonces aquí hay que anotarlo. Si lo da el grupo RH, ahí está, arriba, o 4 positivo. Cuando lo da hay que anotarlo, po. Ya, ahí o 4 con sin número romano. ¿Ya? O 4 positivo. Ya, test de Coombs también, si es que lo aporta, sobre todo cuando hay RH negativo, tiene que estar el test de Coombs, test de Coombs. Ya tenemos eso, ¿no es cierto? Eso no puede faltar. Después viene la ecografía, todo eso de embarazo actual. ¿Cuándo fue la primera ecografía? Si es precoz o no es precoz. Si es precoz o no es precoz. Ya, si es precoz o no. La última eco es importante para ver si es que tiene el peso, cuánto pesa, estimación de peso fetal. El Doppler, ¿es Doppler? Doppler, me confundí. El Doppler. ¿No es No me acuerdo cierto? si son 2O o 2P, profe. 2P. Doppler, ¿no es 2P. cierto? 2P. Doppler. Sí. Doppler fetal, sí. El Doppler está bien así. ¿Qué más? El líquido amniótico. Perfil biofísico. Todo eso va en la ecografía. Y ahí estaríamos como los antecedentes de embarazo actual, que son súper importantes tener eso. Después los antecedentes del mismo preparto o parto. Medicamentos que haya usado. Ahí también van medicamentos en el embarazo actual. Si es que usó, si fue hipertensa, a lo mejor usó medicamentos, también hay que ponerlo. Medicamento del embarazo. ¿Ya? Y los antecedentes del parto, medicamentos que esté usando, ¿no es cierto? Los latidos, cómo está el registro basal no estresante o estresante, el líquido amniótico, la hora de rotura de membranas,
¿Ya? Todo eso. Rotura de membrana, ¿no es cierto? La presentación, si es cefálica o podálica. La anestesia, el tipo de anestesia que tuvo, o analgesia si es con óxido nitroso. Ya, y eso sería. Y posterior los hábitos, po. Los hábitos, si fuma, no fuma, si consume alguna droga, alcohol. Y esto se complementa. ¿De dónde se saca todo esto? De la ficha perinatal y del carnet, tal como lo pusieron ustedes. Ya. Y la planificación, ¿con quién nos vamos a coordinar? Coordinar con TENS, pediatra inmediata, profilaxis ocular, rescatar exámenes de grupo, VDRL, parto, coordinación con servicio de hospitalización de sala de binomio. Ya, ¿no es cierto? Se coordinan, en este caso, esta cédula, súbanla, suban el párrafo. En este caso, están, ¿no es cierto?, durante su segundo día de hospitalización, o sea, usted es matrona del puerperio, recinto ictericia, se tiene que coordinar con matrona del básico, ¿no es cierto?, con neonatólogo, con laboratorio, porque le tomaron exámenes. Dice, nunca lee el chat, veamos. No entiendo, ¿qué pasó? Me pasó en APP, algo pasó. Profe, ¿qué se hace en el caso de si llega una embarazada con trabajo de parto sin ninguno de los exámenes de interés o que nunca se haya controlado el embarazo? Llamamos a la atención primaria o llamamos al laboratorio si es que hay algo registrado. Eso hay que hacer. ¿Queda claro ahí? Y hay que hacerle test rápido de VDH, VDRL, claro. Sí. Se le toma, si es que realmente no se tomó nada y no hay registro, se toma toda la batería ahí. Se considera un paciente de riesgo. ¿Ya? Eso. Y ahí estamos, pues, chiquilla. Ahí está. Esas serían las dos etapas. Etapa de valoración y planificación. Bueno, después vamos a hacer una etapa de preparación y etapa de ejecución. Van a ustedes como tarea hacer la etapa de preparación. De preparación para esta cédula. Todo lo que deben tener. Todo lo que deben recabar. ¿Ya? Preparación. Y ejecución todavía no, porque no vemos patología todavía de esto. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿para cuándo sería esta tarea? ¿Para la próxima clase o se la mandamos por correo? Para la próxima clase. ¿Para la del viernes o para la del martes? El viernes, ¿qué nos toca el viernes? Espérenme, pareciera que fuera para el viernes. Déjenme revisar. Este viernes teníamos notado algo de taller de casos clínicos. Ah, para ese día. Déjenme revisar proceso taller de casos clínicos. ¿Sí? Para ese día. Me hacen la etapa de preparación. ¿Ya? De este mismo caso.